Ok, señoras y señores, bien, pues vamos a iniciar. Gracias a todos los que están presentes en los dos canales, en el de Luis Javier Beltrán, tu asesor patrimonial, y en el perfil de 528 Estrategas Patrimoniales Pensiones. Para aquellos que se conectan por primera vez, mi nombre es Luis Javier Beltrán, tengo 10 años de experiencia en el sector financiero, un diplomado de finanzas personales por parte de Conducef, estoy certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda para tanto dar información como dar de alta planes personales para el retiro y planes que van enfocados más hacia lo que es el crecimiento patrimonial, la planeación patrimonial. Y dentro de todos estos beneficios, pues claro que va incluido el tema del retiro, en el cual pues estoy justamente tomando una especialidad para aquellos que pertenecen a la Ley 97 con todas las reformas. Y actualmente soy el director de la agencia 528 Estrategas Patrimoniales, en el cual pues vemos todo este tipo de temas. Les comentaba, el tema del retiro es un tema muy importante, hablando de planeación patrimonial, ya que es una parte importante de la vida, la cual pues si no la planeas vas a tener dificultades al momento en el que tú llegues a esa edad de retiro. En la actualidad es a los 65 años. ¿Cuánto es lo que necesitas o cuánto dinero vas a necesitar para tu etapa del retiro? Pues depende de cada necesidades que tengamos cada quien. Pero para que te des una idea, si tú requieres 10,000 pesos mensuales a la edad de retiro, para cubrir tus necesidades básicas, estamos hablando tan solo un poquito arriba de un salario mínimo, necesitarías a la edad de 65 años tener 2,400,000 pesos, ya que la edad de retiro es a los 65 y la esperanza de vida es a los 85 años. Lo siguiente que te tendrías que preguntar es cuánto de este capital ya tengo o de qué instituciones me puedo respaldar justamente para llegar a esta cantidad o para que me apoyen al momento en el que tenga pensado retirarme. Justamente de esto va esa transmisión. Les voy a estar platicando de todos los beneficios que vamos a tener si nosotros contamos con la prestación social del IMSS o del ISSSTE, y vamos a estar platicando a qué tenemos derecho y de qué manera podemos incrementar esa pensión que tenemos por derecho. Si tú fuiste dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, puedes pertenecer al régimen de la ley del 73 o a la ley del 97. Esto lo va a determinar la fecha en la cual fuiste dado de alta como trabajador. Debes de poner mucha atención porque hay personas que te recomiendan saber cuál fue tu año de alta directamente de tu número de seguridad social. Yo no te lo recomiendo por la siguiente razón. Si tú entraste a estudiar a la prepa o a la universidad, es probable que te hayan dado de alta por medio de un seguro facultativo. Ese seguro facultativo te formaron un número de seguridad social. Posteriormente, tal vez tú empezaste a laborar y utilizaron este mismo número de seguridad social, pero realmente la fecha que va a determinar a qué ley perteneces es la fecha en la cual empezaste a cotizar al IMSS, es decir, al momento en el que se le empezaron a pagar las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si este número facultativo, lo que es el tercer y el cuarto dígito, lo armaron con este seguro facultativo, pues puede haber confusión. Y si tú empezaste a trabajar después del 1 de julio de 1997, perteneces ya a la ley del 97, aunque tu número de seguridad social indique que fuiste dado de alta antes del año 97, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es, si no recuerdas exactamente la fecha en la cual fuiste dado de alta como trabajador, pues que lo consultes directamente en tu constancia de semanas de cotización. Vas a checar cuál fue tu primera alta laboral, tu primer empleador, tu primer patrón, y aquí pues ya no hay pierde. Aquí ya vamos a saber la fecha exacta en la cual fuiste dado de alta. Si esta fue antes del 1 de julio de 1997, perteneces a la ley del 73. Una vez que pues nosotros ya sabemos a qué ley pertenecemos y pertenecemos a la ley del 73, te vas a poder pensionar a partir de los 60 años,
hasta los 64 años por cesantía y a los 65 años por vejez. Se te van a pedir un mínimo de 500 semanas de cotización. Aquí no es real eso que seguramente has escuchado, que con un solo día que tú hayas cotizado en ley 73 te vas a poder pensionar con una muy buena pensión. Esto es totalmente falso, ya que te van a solicitar por lo menos 500 semanas de cotización. Otro de los requisitos que vas a necesitar es estar dentro del periodo de conservación de derechos, que no los hayas perdido. Esto no significa más que no hayas dejado de laborar por un tiempo muy prolongado. Si este es el caso, muy probablemente tú ya perdiste esta conservación de derechos y a ti te estarían declarando una negativa de pensión. Pero no te preocupes, si ese es el caso, estos se pueden recuperar. Una vez que tú ya cumples con la edad, las semanas de cotización y estás dentro del periodo de conservación de derechos, pues ya te puedes pensionar y el monto de tu pensión se va a determinar con el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, es decir, los últimos 5 años laborados. Esta pensión que te van a estar dando va a ser una pensión vitalicia para toda la vida. Se te va a dar un aguinaldo de 30 días y aparte esta pensión va a ser heredable para tus dependientes económicos. En caso de que tú hayas sido dado de alta después del 1 de julio de 1997, ya vas a pertenecer a la ley del 97, la ley de cuentas individuales, mejor conocida como la ley de las Afores. En esta ley te vas a poder retirar de igual manera a partir de los 60 años hasta los 64 años por cesantía, a los 65 años por vejez. Se te van a pedir 850 semanas de cotización en este 2025. Cada año van a aumentar 25 semanas más hasta llegar al año 2031, en el cual te van a pedir 1000 semanas de cotización y ahí va a ser el mínimo de semanas de cotización que te van a solicitar. Así que si tú naciste en el año 71 en adelante y perteneces a ley 97, toma en cuenta que ya te van a solicitar 1000 semanas de cotización. Una vez que tú cumples con este requisito, el monto de tu pensión se va a determinar con el saldo que hayas logrado acumular en tu cuenta de Afore. Y dependiendo los recursos que tengas, va a ser la manera en la cual tú te vas a poder pensionar. Hay diferentes opciones. La primera de ellas es una renta vitalicia. La renta vitalicia vas a contratarlo por medio de una aseguradora. La aseguradora te va a brindar este servicio. Tienes que contratar un seguro y la aseguradora va a administrar tus recursos para darte una cantidad de manera mensual de por vida, y esta cantidad que te va a estar entregando va a estar creciendo año con año conforme vaya creciendo la inflación. Un dato importante dentro de la renta vitalicia es que es la única opción que te va a permitir pensionarte a la edad que tú quieras, siempre y cuando tú cumplas los siguientes requisitos: tener por lo menos 850 semanas de cotización y tener un 30% más de la pensión mínima que se te asignaría, ya descontando lo del seguro. En pocas palabras, necesitarías tener más de 700,000 en tu fondo de ahorro, en tu Afore, y 850 semanas de cotización. Ojo, hay muchas personas que están recomendándote pensionarte anticipadamente. Si tú cumples este requisito con los 700,000 pesos, solamente recibirías el 40% de un salario mínimo actual. Obviamente no sería tan recomendable. Si te quieres retirar anticipadamente, lo mejor que puedes hacer es asesorarte primero para saber de cuánto sería el monto de tu pensión, para saber si realmente esto te va a beneficiar o te estaría perjudicando a un largo plazo. En caso de que tú no tengas el recurso suficiente para contratar el servicio de renta vitalicia, Afore va a administrar tus recursos y te va a dar un retiro programado. Este retiro programado te va a dar una cantidad mes con mes hasta que se agoten tus recursos. En caso de que tú llegues a trascender antes de, el restante se le estaría entregando a tus dependientes económicos. En caso de no contar con el saldo suficiente para
tener alguna de las dos opciones anteriores, renta vitalicia o el retiro programado, se te estaría designando una pensión mínima garantizada. Aquí hay que poner mucha atención porque la pensión mínima garantizada para la ley 97 no es la misma que para la ley 73. Para la ley 73 la pensión mínima es de 9,400 pesos en este 2025. Para la ley 97 la situación es mucho más complicada, ya que la pensión mínima garantizada en ley 97 puede ir desde los 2,600 pesos hacia arriba. El promedio está entre 4,000 y 6,000 pesos. Si lo ponemos en una media, podríamos decir que la pensión mínima garantizada promedio para ley 97 es de 5,000 pesos. Estamos hablando que es un poquito más de un 70% de un salario mínimo. Aún así, esta cantidad es muy baja y por eso escuchas frecuentemente que ley 97, aquellos que pertenecemos a ley 97, no vamos a tener pensión. Como tal, no es que no vayamos a tener pensión, sino que las condiciones están muy complicadas o eran muy complicadas anteriormente, porque con las reformas que se han aplicado, la situación ha cambiado bastante y en un ratito más te voy a estar platicando de cómo vas a poder incrementar esa pensión si eres ley 97. Pero el promedio de pensión para la ley 97 va a ser de 5,000 pesos aproximadamente. En caso de que tú no cumplas con las semanas de cotización, ya sea en ley 73 que te van a requerir 500 o ley 97 que son 850 en este 2025, te van a determinar una negativa de pensión. Si en ley 73 no estás dentro del periodo de conservación de derechos, también te aplican una negativa de pensión. Y al aplicarte la negativa de pensión, pues prácticamente te entregarían los recursos que tengas en tu cuenta de ahorro, en tu cuenta SAR 92 en caso de ley 73, y en los recursos que tengas en tu Afore para ley 97 y en tu subcuenta de vivienda en caso de que no los hayas utilizado. Te entregarían todos los recursos y se terminaría todo tipo de relación y de esta manera estarían declarando la negativa de pensión. Estos son los requisitos que te va a pedir el Instituto Mexicano del Seguro Social para que tú te puedas pensionar. De esta manera tú te vas a poder pensionar. A continuación les voy a estar platicando de cómo podemos incrementar el monto de la pensión, en qué debemos de tener cuidado, porque últimamente el Instituto Mexicano del Seguro Social se está poniendo muy estricto y prácticamente está revisando a detalle todas aquellas personas que se vayan a pensionar. Y pues ahorita el IMSS, la mayoría de los casos los determina con negativa de pensión. Y si tú no te asesoras y firmas esa negativa de pensión, ya una vez firmando la negativa de pensión, pues prácticamente ya no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es importante hacer una revisión antes de que tú llegues a tu edad de pensión, a tu edad de retiro, justamente para evitar el que te determinen esa negativa de pensión, ¿ok? Vamos a leer algunas preguntitas. Mayra, hola, pregunta, soy ley 73 con 1,300 semanas. Ahorita estoy en el extranjero, ¿me perjudica para mi pensión? Claro que no, mi estimada Mayra. Hay que checar cuál es tu edad para saber cuántos años te faltan para poderte pensionar. En ley 73 lo puedes hacer a partir de los 60 años. Pero si tú ya estás radicando en otro país, no te preocupes. Lo único que tenemos que revisar es la conservación de derechos para ver que no los hayas perdido. Si está fuera la situación, los podemos recuperar. No es necesario que regreses a México. Esto lo podemos hacer vía remota. Lo podemos hacer a través de la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social. A recuperar tus derechos y determinar cuál sería el monto de tu pensión a los 60 años. Aquí pues la recomendación: tienes buenas semanas de cotización. Sería muy fácil incrementar el monto de tu pensión. Mínimo triplicar el monto de esa pensión por las semanas de cotización que tienes. Entonces aquí pues la recomendación es mándame un mensajito y con todo gusto realizamos el análisis sin costo. Me puedes mandar mensaje de WhatsApp en el teléfono que aparece arriba
o también me pueden contactar en mi perfil. Están el número de contacto, está el enlace directo que los va a mandar. Hilary, me gustaría que me asesore. Con gusto, contáctenme. Ya di los diferentes medios de contacto. Es fácil contactarme para ponernos de acuerdo y revisar la constancia de semanas de cotización. Buenas tardes, preguntas, ¿las cotizaciones se pierden a determinado tiempo? No, las cotizaciones no se pierden. Lo que se pierde es la conservación de derechos en Ley 73, pero se puede recuperar. El número es 528, no, el número es este que aparece acá arriba, 5543920899. La conservación de derechos es cuando tienes un periodo largo sin cotizar y pierdes los derechos. Prácticamente sería el periodo más largo es que hayas dejado de laborar la cuarta parte de tu vida laboral. Es decir, si tienes cotizadas 1000 semanas, 250 semanas sería ese periodo que tendrías para dejar de cotizar, para seguir conservando tus derechos. Si tú dejaste de cotizar en el 2000, esas 250 semanas serían equivalentes a 5 años. Hasta el 2005 tú tendrías espacio para dejar de cotizar, para seguir teniendo esa conservación de derechos. Pasando este tiempo, tú ya habrías perdido esos derechos y se tendrían que recuperar. ¿Cómo los puedes recuperar? Pues entrando a trabajar con un empleador en el régimen obligatorio o dándote de alta en modalidad 10 por 52 semanas mínimo. Te recomiendo que lo hagas por 53, 54 semanas para que no vayas a tener ningún problema y así estarías recuperando tu conservación de derechos. ¿A quién le tocan los 17,300 por ley 97? Muy buena pregunta, mi estimado Eduardo. Estos 17,300 son la famosa pensión complementaria que se aprobó a finales del 2024. Es todos aquellos que pertenezcan a ley 97 van a tener derecho a esta pensión complementaria. De hecho, va a entrar por automático. A los 65 años te la van a estar entregando, pero no a todos les van a entregar 17,400, que es la pensión, es el complemento. Esto solamente, el 17,400 es el tope, es el 100% del salario promedio que contempla el Instituto Mexicano del Seguro Social y funciona de la siguiente manera. Si tú recibes una pensión por ley 97 de 5,000 pesos, pues te estarían dando de complemento de pensión al cumplir los 65 años 12,300 pesos para que tengas un límite de 17,300 pesos. Siempre y cuando tu salario, tu último salario, haya sido igual o superior a estos 17,300. Si es inferior, pues te estarían dando el 100% del último salario que recibiste. Es decir, si tú en tu último salario tenías un ingreso de 10,000 pesos mensuales y recibiste de pensión 5,000 pesos, pues solamente te estarían entregando 5,000 pesos para que tú tuvieras el 100% de tu último salario. Soy ley 97, tengo más de 1000 semanas y voy a cumplir 65 años en julio. Ok, en ley 97, para determinar el monto de tu pensión, lo importante es saber cuál es tu saldo en tu cuenta de ahorro para el retiro. Es lo que va a determinar totalmente el monto de tu pensión. Hola, buenas tardes. Soy ley 73. Tengo 700 semanas cotizadas y 63 años. Mi estimado user, tú ya te puedes retirar. Lo que tendríamos que ver es cuál es tu salario promedio de los últimos 5 años para determinar cuál sería el monto de tu pensión. De igual manera, pues también podríamos hacer unos escenarios para ver qué tanto podríamos incrementar el monto de tu pensión. Aquí el tema es las semanas de cotización. Una persona es la que anda pregonando que no importan las semanas de cotización, que no te enfoques en esto. Y eso es totalmente ridículo. No puedes dejar las semanas de cotización de lado, porque tan simple y sencillo, si tú no cumples con las semanas de cotización, te declaran una negativa de pensión. Yo tengo 1030 semanas, soy ley 97, tengo 889,000 pesos. Me tocan los 10.
No, los 17,300 es como complemento de pensión y esto sería con base a tu último salario. Primero, tendríamos que checar, cuentas con las semanas de cotización y tus 889,000. Ahorita te indico aproximadamente. Tendríamos que checar cuál es tu salario promedio, mi estimado Eduardo. Tu pensión sería aproximadamente de 8,000 pesos, según lo que dictamina el cálculo de la Afore, con esta cantidad que tú me estás indicando. Para recibir la pensión complementaria tendrías que esperarte hasta los 65 años y tendríamos que ver cuál fue tu último salario. Pero podremos realizar una estrategia para que mínimo te vayas con 25,000 pesos de pensión, aún siendo ley 97, y pensión sería a los 65 años, pero podríamos dar diferentes estrategias justo para que te vayas con una pensión mínimo de 25,000 pesos. Ahorita les voy a platicar un poco más general de cómo podemos aplicar esta pensión. Atentos a todos los que son ley 97. Les voy a platicar de cómo podemos incrementar esta pensión, de irnos de una pensión de 5,000 pesos a irnos a una pensión de por lo menos 25,000 pesos. Soy ley 73, tengo 823 semanas, estoy pagando modalidad 10 como trabajador en el extranjero. Perfecto, mi estimado Benito, pues hay que checar cuál es tu edad y para que tú determines si te conviene pensionarte a los 60 años o si te esperas hasta los 65. Eduardo tiene 72 años de edad. Mi estimado Eduardo, contáctame para que ya te pensiones. Antes de pensionarte, contáctame, porque si no te vas a ir con una pensión solamente de 5,000 pesos aproximadamente, más el complemento. Si no hacemos una estrategia adecuada, no te vas a ir con el complemento completo. Entonces, contáctame a la brevedad para que ya te pensiones. Ya tienes la edad, tienes las semanas de cotización. Tú ya más tardar en 3-4 meses ya estarías recibiendo tu pensión de 25,000 pesos. Mi duda es que dicen que tengo que estar dado de alta en el SAT. ¿Esto es cierto? Pues como tal, el punto es de que en modalidad 10 te das de alta como trabajador independiente y si eres trabajador independiente, pues tienes que estar dado de alta en el SAT. No hay ningún artículo de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que indique que tengas que estar dado de alta. Pero ahorita justamente el IMSS y el SAT están cruzando información. Y aquí lo que puede suceder es que el IMSS en algún momento te diga, a ver, si tú eres trabajador independiente, ¿por qué no declaras al SAT? O viceversa. Entonces, como tal, ahorita no hay ninguna restricción, pero en el futuro no dudo que pongan algún tipo de candado. Yo tengo un año pagando modalidad 40 y tengo 59 años cumplidos en febrero. Y si ya no pago, ¿cuánto? Pues tendríamos que ver las semanas de cotización, cuál era tu salario previo para determinar con cuánto te estarías yendo de pensión a los 60 años. Para determinar cuál sería tu conservación de derechos, tendríamos que revisar cuántas son tus semanas de cotización y cuál fue tu última fecha de baja para saber a partir de qué momento empezó esa conservación de derechos. Sería lo que tengo en la Afore. Si te refieres al saldo, para ley 97, sí es lo que tengas en la Afore. 56 años, ley 73, 526 semanas cotizadas, salario mínimo, saldo en la Afore 51,000, tengo un año en modalidad 10. Mi estimada Laura, si eres ley 73, pues te vas a ir con una pensión mínima. Ahorita tienes 56 años. Hay que checar con cuánto estás dada de alta en modalidad 10. Estarías aumentando 200 semanas más, estarías llegando con 700 semanas de cotización. Tendríamos que hacer el análisis para determinar con cuánto te estarías yendo de pensión. Si estás cotizando con el mínimo en modalidad 10, te estarías yendo con un poco más de una pensión mínima. Pero tendríamos que revisar bien la información para determinar cuál sería el monto real que estaría recibiendo, mi estimada. Ahorita reviso los mensajitos que me estén mandando. Llamadas telefónicas en ocasiones no las podemos contestar, pero si ustedes me mandan un mensaje de texto o vía WhatsApp al número que aparece acá arriba, vamos a tratar de contestarlo a la brevedad posible.
¿Cómo puedo conseguir mi número de seguridad social si no lo tiene el Seguro Social? Sí lo tiene el Seguro Social, pero pues obviamente no te lo quieren dar. Entonces, aquí lo que podrías hacer es descárgalo de internet, es bastante sencillo. Puedes poner en cualquier buscador de internet constancia de semanas de cotización. Te va a aparecer una página que se llama CISEC. Dale clic a esta página y te va a aparecer los requisitos para que tú descargues tu constancia de semanas de cotización. Te va a aparecer un apartado en el cual dice, si no me equivoco, si desconoces tu número de seguridad social, le das clic y vas a ingresar tu CURP y tu correo electrónico y de esta manera te llega tu número de seguridad social. En caso de que se complique, mándame un mensajito y te digo cómo lo podemos hacer, te explico más extensamente. ¿Y cuánto es la pensión mínima? Para ley 73, 9,400. Y para ley 97 puede ser de 2,600 pesos. Bien, hablemos de ley 73. Muy seguramente tú has escuchado que si tú perteneces a ley 73, tienes una mina de oro, que con un solo día que hayas cotizado a ley 73 vas a poder tener una pensión de más de 50,000 pesos y puedes llegar a tener una pensión de más de 80,000 pesos si perteneces a ley 73. Hay muchos rumores acerca de ley 73. Algunos son ciertos, algunos tienen como que doble sentido y aquí estamos justamente para aclarar qué es real y qué no es real y en qué debes de poner mucha atención antes de hacer cualquier tipo de movimiento. Primero pues nos vamos con qué es lo que nos pide la ley para podernos pensionar por ley 73. Primero, la edad. Te vas a poder pensionar hasta los 60 años. Segundo, estar dentro del periodo de conservación de derechos. Si tú perdiste esta conservación de derechos, no te vas a poder pensionar. Tercero, semanas de cotización para aquellas personas que publican sus videos todos los días y que dicen que ya no importan tus semanas de cotización, ya ni lo sigas. Es más, pregúntale cuál es el fundamento legal y no van a saber ni qué contestar. Mínimo necesitas 500 semanas de cotización. Estamos hablando de 10 años de trabajo. Aunque tú hayas cotizado un día en ley 73, vas a necesitar estas 500 semanas de cotización. Es cierto que si cotizaste un día en ley 73, tienes el derecho o perteneces a la ley del 73, pero eso no quiere decir que no te van a pedir las 500 semanas de cotización. Y estas 500 semanas de cotización realmente solamente te van a ayudar para tener una pensión mínima garantizada, que en este 2025 es de 9,400 pesos. Mientras más semanas de cotización tengas, va a ser más probable que recibas el 100% de tu promedio salarial de las últimas 250 semanas. Entonces, como tú pudiste darte cuenta, los dos requisitos que van a determinar realmente cuál va a ser el monto de tu pensión son el número de semanas de cotización y tu salario promedio de las últimas 250 semanas. Estos deben de estar nivelados y deben de estar altos. Si uno de estos está bajo, te vas a ir con una pensión mínima. Ejemplo, muchas personas creen que por tener más de 1,000 semanas de cotización ya tienen garantizada una buena pensión, y esto es totalmente falso. Tienen, se podría decir, que la mitad del paquete, que son las semanas de cotización. La otra parte son el promedio salarial. Si tú tienes más de 1,500 semanas de cotización, pero ganas el salario mínimo, te vas a ir con una pensión mínima garantizada. Y también aplica si es al revés. Si tú tienes 500 semanas de cotización y tienes un ingreso de 50, 60, 70,000 pesos o más, pues también te vas a ir con una pensión mínima, porque estos dos requisitos deben de estar nivelados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para irnos con una buena pensión? Número 1, aumentar las semanas de cotización. Mientras más tengas, mejor. Va a ser más probable y va a ser más fácil aumentar el monto de tu pensión. Y número 2, aumentar tu promedio salarial de esos últimos 5 años de cotización.
¿Cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer con diferentes estrategias. Las que más utilizamos es modalidad 40 y modalidad 10, que son proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Te voy a platicar de cómo funciona modalidad 40, que es un proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, justamente que está diseñado para incrementar tus semanas de cotización y tu promedio salarial para que te vayas con una buena pensión. Primero debemos de entender que en el IMSS te puedes dar de alta ya sea en el régimen obligatorio, es decir, que entres con un empleador, el empleador te dé de alta en el IMSS, él diga cuál es tu salario y pague una cuota del salario con el que él indique que estás dado de alta. La otra manera es que tú te des de alta de manera voluntaria. Modalidad 10 y modalidad 40 son proyectos en los cuales te puedes dar de alta en modalidad voluntaria. En modalidad 40 tú vas a decidir con qué salario te puedes dar de alta. Este puede ser el mínimo con el último salario que recibiste por parte de un empleador. De ahí hacia arriba, siempre y cuando no pases de 25 UMAS. Las UMAS es algo similar a los salarios mínimos. 25 UMAS es el tope, es el máximo con el cual te puedes dar de alta. 25 UMAS en este 2025 es el equivalente a 87,000 pesos. Esos 87,000 pesos, si tú te das de alta en el proyecto de modalidad 40, es como si tú estuvieras declarando que tu ingreso es de 87,000 pesos mensuales. En la vida real, ¿cómo funcionaría esto? Imaginemos que yo tengo 1,500 semanas de cotización, tengo 60 años y me quiero pensionar a los 65 años. Gano el salario mínimo. Si sigo con estas características, a los 65 años, aunque tenga ya más de 2,000 semanas de cotización, me voy a ir con una pensión mínima garantizada. ¿Ok? Pero si yo a mis 60 años me doy de alta en el proyecto de modalidad 40, con 25 UMAS, hago mis cotizaciones desde mis 60 años hasta los 65 años. Yo al llegar a mis 65 años le estaría pidiendo al IMSS que ya me quiero pensionar. El IMSS revisaría mi edad, revisaría mis semanas de cotización, que para ese entonces ya serían más de 2,000 semanas, y al IMSS no le importaría que yo toda mi vida haya ganado el salario mínimo. El IMSS, para determinar el monto de mi pensión, se va a fijar en esos últimos 5 años de cotización. Al darse cuenta que yo esos últimos 5 años estuve cotizando en el proyecto de modalidad 40 con 25 UMAS, pues mi pensión va a ser de 25 UMAS, 87,000 pesos en este 2025. Y si nosotros pues nos trasladamos al futuro, me estaría pensionando por allá del año 2030, el monto de mi pensión sería de más de 110,000 pesos mensuales. Esta pensión sería vitalicia y aparte sería heredable. De esta manera es como nosotros podemos incrementar el monto de nuestra pensión. Aquí lo que es importante es no confiarte y asesorarte antes de darte de alta en el proyecto de modalidad 40. Los casos más frecuentes que llegan al despacho son de personas que nos dicen: llevo 2 años o 3 años pagando al máximo modalidad 40, ¿me pueden ayudar a saber de cuánto va a ser mi pensión? Y al momento de revisar su constancia de semanas de cotización, nos damos cuenta que solamente traen 200, 300 semanas de cotización. Obviamente, no tienen ni las semanas necesarias para recibir una pensión mínima garantizada. Es como si tiraran esa inversión a la basura, no les va a funcionar, porque pues no tienen las semanas necesarias para poder incrementar el monto de su pensión. Realmente, para que te convenga el proyecto de modalidad 40, necesitarías tener 700 semanas de cotización, y eso tendríamos que hacer un análisis. Si realizamos una inversión de 25 UMAS teniendo pocas semanas de cotización, lo máximo que podrías alcanzar de pensión, y no aplica en todos los casos, serían 20,000 pesos aproximadamente. Obviamente tienes que pagar una cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social, y esta cuota no es nada barata. Estamos hablando que en este 2025 es del 13.3%. Por eso es importante que tú te asesores antes de darte de alta en el proyecto de modalidad 40, para saber cuál es tu número o cuál es el máximo de UMAS en las cuales
puedes invertir para que no hagas una inversión de más en el proyecto de modalidad 40. Les mencionaba que las semanas son muy importantes. Y aquí es donde te vas a dar cuenta. Si tienes más de 1500 semanas de cotización, va a ser muy fácil incrementar el monto de tu pensión. Ya de 1200, 1300, ya mínimo podemos duplicar o triplicar el monto de tu pensión. El número ideal son 2000 semanas de cotización. Porque teniendo 2000 semanas de cotización, yo te acabo de poner el ejemplo de invertir en el proyecto de modalidad 40 por 5 años. Pero teniendo 2000 semanas de cotización, no es necesario que inviertas estos 5 años. Con un solo año que inviertas en el proyecto de modalidad 40, si tú no hubieras hecho esta inversión, tú te irías con una pensión de 9,400 pesos. Invirtiendo un año en el proyecto de modalidad 40 con 2,000 semanas de cotización, tu pensión se elevaría hasta 28,000 pesos mensuales. Si inviertes 2 años en el proyecto de modalidad 40 con 2,000 semanas de cotización, tu pensión se eleva a 45,000 pesos. Y así le vamos aumentando. Por eso es importante que te asesores para saber cuál es el número máximo de UMAS que te conviene invertir para hacer crecer el monto de tu pensión. La edad ideal para poderte dar de alta en el proyecto de modalidad 40, yo te recomendaría a los 55 años para que a los 60 pues ya te puedas pensionar. Esto no quiere decir que te tengas que esperar hasta los 55 años para empezar a trabajar en este proyecto de modalidad 40. Si tú estás en tus 40 años y perteneces a la ley del 73, te felicito porque eres la última generación que va a gozar de todos estos beneficios. Pero también te recomiendo que abras un plan de inversión. ¿Por qué un plan de inversión y no un plan de ahorro? Porque si tú abres un plan de ahorro o guardas el dinero debajo del colchón, en una alcancía o en una cuenta de débito en el banco, se lo va a comer la inflación, va a perder valor adquisitivo. ¿Qué es eso del valor adquisitivo? Tú entrabas a una tienda, comprabas hace 10 años un refresco y unas papas, 10 años en el futuro, lo que te costaban esos dos productos, ahora no puedes comprar ni uno. De esa manera te afecta la inflación. Entonces, por eso lo debes de inyectar, debes de invertir ese dinero en un plan que por lo menos crezca a la par de la inflación, que es un 4% anual aproximadamente. De esta manera ese dinero no va a perder valor adquisitivo y al momento en el que tú cumplas 55 años, solamente cambiarías del plan de inversión que tengas, lo moverías a tu proyecto de modalidad 40 y de esta manera tú ya incrementarías el monto de tu pensión. ¿Qué sucedería si tú ya pasas de tus 55 años o incluso pasas de tus 60 años? Tienes buenas semanas de cotización, pero ni aún haciendo estas estrategias del plan de inversión, o realmente si tú ya pasaste de tus 60 años no tuviste tiempo para hacer esta estrategia del plan de inversión y tú pasas de tus 60 años pero cuentas con un buen número de semanas de cotización. Si ese es el caso, no te preocupes, también te puedo ayudar, ya que lo podemos hacer por medio de una financiera. ¿Qué es lo que va a hacer la financiera? Si tú pasas de tus 60 años y tienes buenas semanas de cotización, la financiera va a decir, ok, reviso tus datos, tienes buenas semanas de cotización, hay mucha posibilidad de incrementar el monto de tu pensión, yo pongo el dinero para incrementar tu pensión. Si tú te ibas a ir con 9,400 pesos, podemos hacer que tu pensión sea de 30, 40, 50 mil pesos. Yo voy a poner el dinero para pagar tu proyecto de modalidad 40 para que te pensiones casi de manera inmediata y tú me vas a pagar ese financiamiento hasta el momento en el que empieces a recibir tu pensión. No me vas a pagar más del 30% que recibas y por un periodo no mayor a 5 años. De esta manera, tú estarías incrementando el monto de tu pensión con el recurso de un tercero. Esa es otra de las estrategias en las cuales te puedo ayudar. Todas las financieras con las que tengo sociedad no te van a pedir un solo peso antes de realizar el trámite, que por apertura de cuenta, y si tú lo quieres hacer por tu cuenta y acudes a alguna financiera y esta te pide dinero por cualquier motivo, que apertura de cuenta, que por manejo de cuenta o algunas otras cosas raras que se sacan de la manga, pues te aconsejo que cortes todo tipo de relación con esas personas y te alejes lo más que puedas de ellos, porque muy probablemente se trate de un fraude. Entonces, las financieras con las que yo tengo sociedad te van a ayudar
a incrementar el monto de esta pensión y no te van a cobrar un solo peso hasta el momento en el que tú ya estés recibiendo el monto de tu pensión. Si este es tu caso, si quieres abrir un plan personal de inversión, quieres empezar a proyectar tu situación para ver si eres apto para entrar en el proyecto de modalidad 40, mándame un mensajito. Recuerden que el primer análisis es sin costo. Primero vamos a revisar cuál es su situación, cuáles son las estrategias que podemos aplicar y una vez revisando esto, pues ya determinamos si requieren alguna asesoría o si requieren alguna estrategia. Pero el primer análisis es totalmente sin costo. De esta manera es como podemos incrementar el monto de tu pensión. Esta es una de las tantas estrategias que podemos aplicar. Aquí pues la información que yo les proporciono es una información muy general. Realmente cada situación es diferente, por eso debemos hacer pues prácticamente un traje a la medida. Eso lo vemos por medio de una asesoría. Primero realizo el análisis y una vez realizando el análisis pues ya determinamos qué es lo que podemos hacer, qué estrategia podemos aplicar para poder incrementar el monto de su pensión. Y esto pues lo hacemos ya de manera personal, ya que pues cada caso es muy diferente. Vamos a checar las preguntitas y ahorita nos vamos con Ley 97 para saber de qué manera podemos incrementar el monto de nuestra pensión. Ok, mi estimado Benito, ¿no tendrías ningún tipo de problemas con el SAT? Te digo, hasta el momento no hay ningún tipo de restricción. En caso de que llegara a suceder, sería nada más apegarnos a la ley, a lo que salga en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como tal, ahorita no hay ningún tipo de problema. Aquí pues si tú gustas, mándame un mensajito y podemos ir revisando tu información para indicarte fechas y para que tú ya sepas fechas y cifras reales de con cuánto te estarías pensionando. Así también veríamos si hay opciones de poder incrementar el monto de la pensión. Trabajo 1 a 2 años y en diciembre cumplo 65. ¿Qué voy a recibir o cuánto? Mi estimada Ana Ortega, primero que tendríamos que saber es a qué ley perteneces, para saber cuántas semanas te van a solicitar. Segundo, pues cuántas semanas llevas cotizadas hasta el momento. Si ya cumples con las semanas de cotización, no es necesario que te esperes hasta diciembre que cumple los 65 años. Si ya cumples con las semanas de cotización en ley 73, te podrías pensionar en junio y ya te contemplan con la edad de 65 años. Pero hay que checar que estés dentro del periodo de conservación de derechos. Mándame un mensajito para revisar cuál es tu situación antes de que realices el trámite de pensión. En 97 tengo 62 años, 675 semanas. Pues aquí nos hacen falta semanas de cotización, mi estimada Angelina. Ya te pedirían 1000 semanas de cotización. Tendríamos que revisar el caso para ver si podemos aumentar esas semanas retroactivas por medio de la modalidad 40, pagar esas semanas que te hacen falta para que te pensiones a la de ya que te pensiones por ley 97, que te pensiones en este mismo año. Hay que checar si lo podemos hacer de manera retroactiva. Y la pensión sería por tu número de semanas de cotización. Muy probablemente el monto de tu pensión no pasaría de los 5,000 pesos mensuales en ley 97. Pero tenemos la ventaja de que pues, tienes 62 años. A los 65 años podemos hacer la estrategia para que tú recibas complementos de pensión y recibas ya una pensión de más de 20,000 pesos. Lo podríamos hacer por medio de la modalidad 10. Contáctame, mándame un mensajito y te digo qué es lo que podemos hacer. ¿Pensión mínima sube cada año? Sí, sube un 4% aproximadamente. Yo soy ley 73, pero me fue denegada. Te dieron una negativa de pensión, mi estimado user 4931. Aquí la pregunta de oro es: ¿firmaste esa negativa de pensión? Si firmaste y no has retirado los recursos de tu Afore y de su cuenta de vivienda, todavía estamos a tiempo. Pero si ya retiraste los recursos, ya no podemos hacer absolutamente nada. Si todavía estás en el caso de no haber retirado los recursos, contáctame, podemos hacer diferentes movimientos para que alcances una pensión. Si pago mi modalidad 40 en un solo pago, me dicen que me regresan el 20% concepto de retiro. No solamente si lo pagas en una sola exhibición, se te va a regresar un concepto por parte del SAR 92, que es una parte de lo que tú pagas se va a esa cuenta de ahorro. Entonces, al momento en el que tú te pensionas,
te regresan ciertos conceptos que están en SAR 92. Para ley 73 me parece que regresan el retiro 97, SAR IMSS 92 y te regresan Infonavit. Esos son los conceptos. No es requisito que tú lo pagues en una sola exhibición. Al momento de que te pensiones, de cualquier manera en que te pensiones en ley 73 o ley 97, te van a regresar parte de los recursos. Hola, soy ley 73, 900 semanas, un año, modalidad 10, 62 años, tendré problemas para obtener la mínima. Polo Galindo, pues sería bueno revisar tu información para ver qué tanto incrementaría el monto de tu pensión. Si no incrementa mucho, que te puedo recomendar es que ya te pensiones ya a los 62 años. Si son 62 años con más de 5 meses, pues ya te contemplarían de 63 años, para que ya no te esperes hasta los 65 si no crece mucho el monto de tu pensión. Si el escenario es favorable, sí, la recomendación sí es esperarte hasta los 65. Nunca he trabajado en México, pero me quiero regresar a México porque aquí en USA me deshabilitaron. Estimado Alfredo, justamente ahorita con esta pregunta les voy a platicar cómo podemos incrementar y cómo podemos lograr una pensión aquellos que pertenecemos a Ley 97. Tenemos que en ley 97 el promedio de pensión va a ser de 5,000 pesos aproximadamente. Y eso ha mejorado bastante la situación, porque si nos vamos por allá del año 2022-2023, el máximo de pensión era de 3,000 pesos. Entonces, pues ya el recibir 5,000 pesos ya es un avance. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer si pertenecemos a la ley del 97? Lo primero que tenemos que hacer es que nuestro último año laboral, primero es tener las semanas de cotización. Son 850 semanas de cotización. En el caso de mi estimado Alfredo, que nunca ha cotizado, si tú tendrías que cotizar por 20 años, si andas por allá de tus 45 años, tendrías que empezar a cotizar desde ahorita para que al momento en el que cumplas 65 años cumplas con esas semanas de cotización y tengas un derecho a una pensión, que para ese entonces ya te van a pedir 1,000 semanas de cotización, ¿ok? El promedio de la pensión decía que es de 5,000 pesos aproximadamente. ¿Cuál es la primera estrategia que tenemos que implementar para incrementar el monto de nuestra pensión en ley 97? En nuestro último año, incrementar nuestro promedio salarial. ¿Cómo podemos incrementar el promedio salarial? Lo podemos incrementar de diferentes maneras. Una, si tú no estás trabajando, no tienes ningún patrón, te puedes dar de alta en el proyecto de modalidad 40, solamente con las sumas necesarias para que cumplas el requisito, que son aproximadamente 5 UMAS. Te tendrías que dar con 5 UMAS de alta. Como tal, no hay ningún periodo que nos indique, lo cual quiere decir que con un mes que nosotros hayamos cotizado, al máximo ya tenemos derecho a esa pensión complementaria. Así, aunque tú hayas ganado el salario mínimo toda tu vida y recibas tu pensión de 5,000 pesos por la Afore, tú vas a recibir, con este incremento que hiciste en el último año, recibirías tu pensión complementaria de 12,000 pesos que ayudarían a crecer a tu pensión de 17,000 pesos. Esto lo haríamos por medio de la pensión complementaria. Recuerda que la pensión complementaria te va a llegar a partir de los 65 años. Aquí pues llevaríamos ya 17,000 pesos. Recuerda que a los 65 años ya se aplica la ley universal del bienestar, no es la misma. La ley universal te está dando 6,200 pesos bimestrales, son 3,100 pesos, que aplica también a los 65 años. Si le sumamos estos 17,000 pesos más los 3,000 pesos de la pensión universal, ya estaríamos juntando una pensión de 20,000 pesos, que a comparación de los 5,000 pesos que íbamos a recibir, ya estaríamos teniendo un buen complemento de pensión. ¿Qué más podemos hacer para incrementar el monto de nuestra pensión? Porque si tú ganabas 50,000 pesos, pues estos 20,000 pesos obviamente pues te van a afectar, porque estarías recibiendo menos del 50% de tu salario que estabas recibiendo en el último periodo de tu vida. Si tú estás en el caso de que ganabas más de 20,000 pesos o quieres incrementar más tu pensión, lo puedes hacer por medio de un PPR. Un plan personal para el retiro es un instrumento de inversión, el cual está diseñado justamente para que tú inyectes cierto capital, puede ser mensual, semestral, anual, por cierto tiempo,
para que al momento en el que tú cumplas la edad de retiro, esta cantidad que tú hayas logrado acumular complemente el monto de tu pensión. Hay desde planes conservadores, que tú vas a saber qué cantidad vas a recibir a la edad de 65 años, hasta planes más arriesgados. Obviamente, pues mientras mayor sea el riesgo, mayor va a ser la ganancia, ¿no? Tú puedes tener N cantidad de planes personales para el retiro. ¿Y esto qué tiene que ver con Ley 97 y con el IMSS? Ok, que lo único bueno que hizo el gobierno cuando cambió de ley 73 a ley 97, es decir, saben que ya no puedo sostener el sistema pensionario como estaba hasta el momento. A partir del 1 de julio de 1997, todas las personas que entren a trabajar se van a ser responsables de su retiro. Con lo que ahorren es con lo que se van a pensionar. Lo único que puedo hacer es darles beneficios fiscales. ¿Cómo aplica esto de los beneficios fiscales? Muy probablemente tú escuchaste o has escuchado en redes sociales que el SAT te paga tu retiro o que el SAT te va a apoyar para pagar tu retiro. No es como que vayas al SAT y les digas, ¿sabes qué? Ya me quiero pensionar, dame dinero porque ya me voy a pensionar. No funciona de esta manera. Esto lo vamos a hacer por medio de los planes personales para el retiro. Muy seguramente en tu recibo de pago te has dado cuenta que hay un concepto que dice impuestos cada vez que te pagan. Seguramente no sabes cuánto te quitan de impuestos porque esta cantidad ni siquiera pasa por tus manos. Esta cantidad tu patrón la paga directamente al SAT, Hacienda. Por esa razón no sabes cuánto es realmente lo que tú pagas de impuestos. Y si ese es el caso, pues ahorita te vas a enterar. Todos pagamos impuestos, absolutamente todos. En el mejor de los escenarios, por cada 12 meses de trabajo, 10 meses de tu sueldo son para ti y 2 meses de tu sueldo se van en impuestos. Mientras más ganes, más impuestos te van a retener. En el peor de los escenarios, por cada 12 meses trabajados, 8 meses de tu salario son para ti y 4 meses de tu salario se van en impuestos. Y aquí es donde entran los beneficios fiscales. Porque si tú contratas un plan personal para el retiro, no te van a regresar los 4 meses, pero le puedes decir al SAT, oye, yo ya contraté mi plan personal para el retiro, regrésame hasta el 60% de esa cantidad que tú me estás reteniendo. El SAT solamente te va a poner la condición, ok, te regreso el 60% de esa cantidad que yo te quito año con año, con la condición de que sirva para tu plan personal para el retiro. Entonces tú recuperas ese 60% que ya te quitaron de impuestos, lo inyectas año con año en este plan personal para el retiro. Pongámoslo de esta manera. Si tú inviertes por cada 10,000 pesos que tú inviertas en un plan personal para el retiro, 6,000 pesos los vas a poner de la recuperación de impuestos y 4,000 pesos los estarías poniendo tú. Más del 50% de ese capital que estarías inyectando ese plan personal para el retiro lo estaríamos recuperando del SAT. No hay ninguna otra manera en la cual puedas recuperar ese dinero. Solamente tienes dos opciones. O dejas que el gobierno, por medio del SAT, decida qué hacer con esos recursos, o levantas la mano y le dices al SAT, ¿sabes qué? Regrésame parte de ese dinero porque yo quiero decidir que ese dinero sirva para mi retiro. Y de esta manera, tú al cumplir tu edad de retiro, digamos a los 65 años, tendrías un complemento de pensión. Si juntamos las estrategias, 5,000 pesos de pensión que te darían lo del Afore, más la pensión complementaria, ya serían 17,000 pesos. Más la pensión universal serían 20,000 pesos. Y si tú logras tener un complemento de pensión, dependiendo qué tanto sea lo que podamos recuperar de impuestos, puedes alcanzar una pensión de más de 50,000 pesos por ley 97. De esta manera podemos incrementar el monto de la pensión. Ojo, esto de los planes personales para el retiro también aplica para la ley 73, aplica para aquellos que pertenecen al ISSSTE, décimo transitorio, cuentas individuales o para aquellos que trabajan por su cuenta. De esta manera es como nosotros podemos incrementar el monto de nuestra pensión, ya sea ley 73 o ley 97. Les recuerdo nuevamente, todo esto que yo estoy dando es información muy general. Tenemos que ver cuál es tu caso para armarte una estrategia a la medida. Aquí está el número para que me contacten y realicemos el análisis sin costo para saber que todos sus documentos estén en orden
y pues, ver cuál es nuestro siguiente paso. Ya alcanzamos una pensión mínima garantizada y posteriormente a esto, hasta dónde podemos incrementar el monto de su pensión. De todos los casos que nos llegan a tiempo, el 90% es posible que tripliquemos o mínimo dupliquemos el monto de la pensión. Pero esto lo hacemos con tiempo, con asesoría. Mientras mayor tiempo tengamos, más opciones vamos a poder tener para poder armar escenarios diferentes para complementar tu pensión. Vamos a checar más preguntitas. Tengo 64, pero tengo 340 semanas. Ya no trabajé después con seguro. Hay que checar qué ley eres, mi estimada Maleni. Si eres ley 73, pues primero sería reactivar tus derechos y en segunda, pues alcanzar una pensión mínima. Sí lo podemos hacer, pero tendríamos que trabajar ya la de ayer. Luis, yo ya recibí una parte del Afore. Sí me puedo pensionar. Mi estimado Gilberto, me imagino que recibiste una ayuda por matrimonio o por desempleo. Si este es el caso, no te preocupes, si te puedes pensionar. Lo recomendable es recuperar ese dinero antes de pensionarte, porque a ti te prestaron dinero, pero te lo descontaron con tiempo, te quitaron semanas de cotización y como te puedes dar cuenta, pues las semanas de cotización son muy importantes al momento de pensionarnos. Contáctame y vemos cuál es tu situación y vemos de qué manera podemos incrementar el monto de tu pensión. Mi esposo tiene 50 años, jamás ha cotizado, puede tener una pensión sin entrar a modalidad 10. Tendría que entrar al régimen obligatorio. Son las dos opciones, una modalidad 10 y la otra es al régimen obligatorio. Son las únicas maneras en las cuales te puedes dar de alta sin haber cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene 50 años. Yo lo que les podría recomendar justamente sería, mi estimada Laura, pues que ya se den de alta a partir de ya sea en modalidad 10 o con un empleador, sin caer en simulación. ¿Qué es simulación? Esto sucede mucho cuando tratas de recuperar tu conservación de derechos. La simulación es cuando algún conocido, te dice que te puede dar de alta en el IMSS sin presentarte a trabajar y que tú solamente pagues las cuotas al instituto. El detalle es que en los últimos tiempos, hace año y medio para acá, el IMSS está auditando absolutamente todo. Y el IMSS es muy fácil que se dé cuenta. Si el IMSS se da cuenta que estás en simulación, va a pedir que compruebes que realmente estabas trabajando. Si tú no lo puedes comprobar, te va a quitar esas semanas de cotización, por lo cual pues no te vas a poder pensionar. Y en casos extremos te pondría en una lista negra en la cual pues ya no tendrías derecho a una pensión, ya no podrías hacer ningún trámite para pensionarte. Incluso en algunos casos puede levantar procedimientos legales. Entonces tengan mucho cuidado qué es lo que hacen y cómo lo hacen. La única manera de comprar semanas de cotización es por medio de la modalidad 40 retroactiva. Es la única manera en la cual puedes comprar hasta 5 años de semanas, hasta 52 semanas de cotización. Si no lo haces de esta manera, debes de tener cuidado porque el IMSS te va a auditar y si no sabes cómo comprobarlo, pues te va a quitar el derecho a la pensión. Tengo 59 años, más de 1,600 semanas, un salario de 346 diarios. Conviene modalidad 40, por supuesto, mi estimado Ricardo Navarro. Si tú te vas con estas características, el monto de tu pensión va a ser de un poco más de 10,000 pesos. Pongámosle de 11,000 pesos. Pero con tus semanas de cotización, fácilmente te puedes ir con 30,000 pesos y a los 60 años. Tendríamos que checar si no tienes el recurso para inyectarlo en el proyecto de modalidad 40, no te compliques, vámonos con una financiera, hacemos el trámite y tú no sé cuándo cumplas los 60 años, pero pongámoslo en un año más tardar, ya estás recibiendo tu pensión de más de 30,000 pesos por medio de una financiera. Es muy sencillo el trámite, contáctame y te digo qué es lo que tenemos que hacer para que apliques a un financiamiento y ya a los 60 años ya te vayas con una muy buena pensión. Soy ley 73, tengo 52, alrededor de 1,500 semanas cotizadas. Mi estimada Lucky, pues tienes muy buenas semanas de cotización, prácticamente te hacen falta 8 años para poderte pensionar. Estarías llegando con 1,900 semanas de cotización a los 60 años. Aquí lo que tendríamos que ver es cuál es tu promedio salarial y cuáles son tus proyectos. Si tú decides estar con un empleador hasta los 60 años y no puedes o no quieres salirte de trabajar, pues podemos complementar tu salario
por medio de modalidad 10, o si puedes renunciar, empezar a los 55 años en el proyecto de modalidad 40, siempre y cuando tengas capacidad de inversión. De lo contrario, mi estimada Lucky, no te preocupes, podemos hacer la estrategia para que dejes de laborar a los 55 años, dejamos ese tiempo de los 55 a los 60 y a los 60 pedimos el apoyo de la financiera para que pague tus semanas retroactivas de los 55 años a los 60, que los pague al máximo y te irías con una muy buena pensión a los 60 años. Aquí muy seguramente tú sí te irías con una pensión de más de 50,000 pesos. Soy ley 73, tengo 650 semanas, 8 años que no cotizo. ¿Qué me conviene hacer? Hay que checar tu edad, mi estimado Queptillo. Aquí muy probablemente ya perdiste la conservación de derechos. Hay que recuperarlos por modalidad 10 o con un empleador. Y una vez recuperando los derechos, ver cuál es tu edad y cuál es tu plan. Yo te plantearía la estrategia 60 años. Hay que saber cuál fue tu última fecha de baja para saber si estás dentro 8 años, ¿no? Ya los perdiste. Ya perdiste la conservación de derechos. Hay que recuperarlos y una vez recuperándolos, a los 61 años ya te estarías pensionando. Pero hay que plantear la estrategia para ver de qué manera podemos incrementar al máximo tu pensión. Con 55 años, 1,750 semanas, 1,100 pesos diarios. Me conviene 3 años de modalidad 40. Claro que te conviene. Tendríamos que analizar los escenarios, pero claro que te conviene. Aquí más que nada lo que tendríamos que checar es tu capacidad de inversión. O también se puede complementar. Si tú tienes una parte de la inversión para inyectarlo al proyecto de modalidad 40, que entres con recurso propio, pues solamente pediríamos el restante a la financiera. Podemos hacer muchas estrategias, pero pues eso lo tenemos que hacer de manera personal. Tenemos que ver cuál es tu capacidad de inversión, cuáles son tus compromisos, y una vez checando esto, pues plantear cuáles serían los escenarios para que tú determines cuál sería el más favorable para ti. Perfecto, mi estimado Rodolfo. Entonces, ¿cuántos años me dijiste que tenías? Ya podemos entrar en el proyecto de modalidad 40. Solamente hay que revisar bien tus semanas de cotización, que todos tus documentos estén en orden para poder entrar. Contáctame, mándame un mensajito y ya empezamos a armar los escenarios para que tú me indiques cuál es el más favorable y con cuántas sumas te quieres dar de alta en el proyecto de modalidad 40. Entonces, con modalidad 10 se recuperan los derechos. ¿Cuántos años se pagan con esa modalidad? Con 52 semanas de cotización, lo que es un año, ya recuperas derechos. Perfecto, señoras y señores. Bien, pues nada, un placer. Espero tu mensaje, mi estimado Rodolfo, para ponernos de acuerdo. También a todos aquellos que les estuve dando la información, no duden en mandarme un mensajito vía WhatsApp para poder realizar el análisis y ponernos a trabajar. Recuerden, aquí yo solamente soy el medio, yo solamente doy la información. Los que son 100% responsables de cómo les va a ir en el tema de su retiro son ustedes. Es como si ustedes se enfermaran y acudieran al médico y el médico les diera la receta y no compraran el medicamento, pues difícilmente se van a recuperar. Aquí es prácticamente lo mismo. Yo solamente les doy las estrategias, qué es lo que tenemos que hacer apegado a la ley para poder incrementar el monto de la pensión. Algunas ocasiones va a ser complicado porque pues sí tendríamos que sacrificar algunas cosas para poder armar esta estrategia para el momento de nuestro retiro. Pero velo de la siguiente manera. El dinero que gastes en el presente en cosas tal vez innecesarias que realmente no ocupes, ese dinero le puede hacer falta a tu yo del futuro para cubrir sus necesidades básicas. Tan simple y tan sencillo como eso. Si tú no te aplicas, nadie más lo va a hacer y nadie más te va a ayudar. Aquí tú eres 100% responsable. Yo solamente te voy a dar las herramientas para que puedas incrementar el monto de tu pensión. Si me permites, con gusto te ayudo, realizo el análisis y con gusto te acompaño para maximizar lo más que se pueda tu pensión. Pues yo les agradezco bastante, que tengan muy bonito inicio de semana, una excelente semana. Espero que toda la información les haya sido de utilidad y pues nos vemos en una próxima. Que tengan bonita noche. Hasta la próxima. Bye bye.